para responder en 2 minutos y gracias. Hola, nosotros planteamos que el financiamiento hoy día está financiado por los bolsillos de los estudiantes y las familias de los estudiantes. Esta es una contradicción gigante, siento que la educación es un servicio público. Planteamos que el movimiento estudiantil debe plantearse el debate de luchar por una educación estatal gratuita de calidad y laica. Y claramente esta opción no se va a hacer de un año para otro, pero si no se plantea el debate y si no nos ponemos en perspectiva, de eso en realidad nunca se va a hacer. La otra lista lo plantea en una discusión sumamente abstracta porque en lo que lleva de los años normalmente nunca discuten este tema. ¿Y es por qué? Porque la CONFES también todos los años hace congresos a nivel nacional y nunca se discute. La derecha viene planteando una reforma de la educación que es un ataque también financiero a los estudiantes. Y nada se está haciendo en la Universidad Católica del Norte. Por otro lado, las comunidades comunistas plantean la beneficio diferencial. Nosotros decimos que no. El movimiento estudiantil debe plantearse una educación estatal, gratuita y de calidad. Eso más que nada, y planteamos el debate dentro del contexto de la democracia directa también, que nos sirva como un instrumento de lucha, la unidad con el resto de los estudiantes, con los liceos, con las otras universidades, y la unidad también con los trabajadores. Hoy día salen a luchar en Coyahuasi, hoy día la NES también plantea lucha por reforma salarial, la CONFUSAM. ¿Y qué pasa? Que los estudiantes tenemos que unirnos con estos sectores de los trabajadores para hacer una presión mucho mayor por un derecho y por un servicio que tiene que dar el Estado, que es la educación para todos, ir estricta, fuera de la PSU, y esta es la política que lanzamos nosotros.